hasta el momento de consumar sus crímenes. Eran dos personas aparentemente normales. Pero a la hora de poner en marcha sus maquiavélicos planes, ambos se cubrieron con disfraces muy singulares. El 23 de enero de 2009, el joven Kim de Gelder se maquilló la cara de blanco, se pintó los labios de rojo, se vistió de negro y salió de casa en dirección a una guardería en el municipio belga de Dendermonde. Pero ya no era Kim de Gelder. Ahora era Joker, el enemigo de Batman. Un Joker que guardaba entre sus ropas varios cuchillos, con los que apuñaló hasta la muerte a varios niños. Después abandonó el centro infantil como si nada, siendo detenido cuando se dirigía a otra guardería para continuar su masacre. Un año antes, y en otro lugar del mundo, en Los Ángeles, en Estados Unidos, Bruce Pardo, un hombre indignado por el reciente divorcio solicitado por su esposa y afectado por una mala racha económica, se disfrazó de Santa Claus el 24 de diciembre de 2008. Se dirigía a la casa de sus suegros, donde su exmujer y más de una veintena de personas celebraban las fiestas de Navidad. Pero Bruce no iba a repartir regalos. Aquel Santa Claus llevaba varias pistolas y un lanzallamas de fabricación casera. Tras llamar al timbre y entrar en la vivienda, Ho, 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 ho. Merry Christmas. comenzó a disparar sin escrúpulos a todo aquel con el que se cruzaba. Daba igual que fueran adultos o niños, asesinando a 9 personas y dejando a otras heridas de gravedad. Son estos los expedientes de 2 criminales que antes de asesinar se caracterizaron como famosos personajes de ficción. Esta noche vamos a abrir 2 expedientes muy singulares. Como singulares fueron los disfraces que usaron a la hora de matar. Uno de ellos era un Joker, que como escapado de la gran pantalla, volcó su maldad sobre los más inocentes. El otro, un Santa Claus, que el día de Nochebuena se vengó de sus problemas, destrozando a toda una familia. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Vamos a comenzar por una de las masacres más espantosas de la historia de Bélgica. Para ello tenemos que conocer algo de la vida del asesino. ¿Quién era este tipo, Kim de Gelder? Pues Kim nació en Bélgica en 1989 y vivía en la ciudad de Dendermonde. Era un chico con un perfil solitario, un chico poco hablador, que se pasaba horas y horas frente a su ordenador o frente a la pantalla del televisor, siempre viendo películas de terror. Y además, y esto es importante, él era un fanático de la figura del Joker, ese
popular enemigo de Batman, y no solamente leía con voracidad los cómics de ese personaje, sino que intentaba imitarlo siempre que podía. José Manuel, esa tendencia a ser introvertido cambió con el paso de los años. No, para nada, y de hecho la postura de su padre no ayudó mucho, porque las pocas veces que su hijo intentaba hacer algo diferente, como por ejemplo gastar una broma para romper el hielo, él le regañaba de manera violenta. Y eso provocó que Kim siguiera refugiándose en su mundo, en el que no había nada más allá del cine y de los cómics. Por eso nunca tuvo amigos y ni siquiera se relacionaba con su propia familia. En una ocasión, sus padres tuvieron la tentación de ingresar al chico en un psiquiátrico, pero parece que no daba el perfil necesario para ello. Hablamos de que se independiza económicamente o se independiza de su familia. ¿Cómo es posible que se pudiera independizar? Pues eso es bastante extraño, porque si no daba el perfil para ingresar en un psiquiátrico, la verdad es que tampoco daba el perfil para vivir solo, pero finalmente consigue un trabajo y se marchó a un apartamento. La vida de Kim Gerder no fue precisamente normal. En su nueva vivienda, apenas era capaz de prepararse comida y se alimentaba de lo primero que tenía a mano. A la vez, comenzó a tener problemas en su trabajo debido a su incapacidad a la hora de organizarse. En el mes de enero del año 2009, algo cambió en la mente de Kim. A través de anuncios en Internet, se agenció de un hacha, 3 cuchillos y un chaleco antibalas. El 16 de enero, nuestro protagonista se adentró en el municipio de Beveren y allí, sin motivo alguno, apuñaló hasta la muerte a una anciana llamada Elsa Van Randok. Luego, escapó sin ser visto. Pero fue una semana después cuando Kim cometió la masacre por la que se haría famoso. Pues sí, fue el 23 de enero, un viernes, y esa mañana Kim comenzó a caracterizarse como el Joker. Se maquilló la cara de blanco, se pintó los labios de rojo y se puso contorno de ojos de un color oscuro. Antes de salir de casa, por supuesto, se vistió de negro y se convirtió en una copia casi exacta de aquel personaje al que tanto admiraba. Ya está en la calle. ¿Qué hizo una vez que pisó la calle? Se montó en su bicicleta, siguió los pasos de un plano en el que había marcado las ubicaciones de 3 guarderías y en la mochila que llevaba cargada en la espalda guardaba una pistola de juguete y algunos cuchillos que eran bien reales. Después de recorrer algunos kilómetros, se detuvo junto a la puerta de la guardería El País de las Fábulas, se guardó un cuchillo en el bolsillo, sujetó otro con la mano derecha y entró directamente en el local. Por lo que he podido leer, la puerta de la guardería estaba abierta. Estaba abierta, no había ningún tipo de sistema de seguridad y por eso Kim pudo acceder fácilmente, dirigiéndose directamente a la zona en la que se encontraban los niños más pequeñitos. Aquella situación, como te puedes imaginar, pilló por sorpresa a los trabajadores de la guardería, porque no es normal ver aparecer de pronto al Joker, y mucho menos cuando ese Joker comienza a apuñalarles, sin mediar palabra, primero a los adultos y luego a los niños. Cuando, pasada la masacre, el doctor Ignacio de Meyer, jefe de los servicios de emergencias del hospital al que fueron trasladadas las víctimas, observó aquellos cuerpos y llegó a decir: todos los niños tienen varias puñaladas en sus piernas, brazos y por todo el cuerpo. Fueron 15 los niños que recibieron las cuchilladas de este asesino de forma indiscriminada. Fallecerían 2 de ellos de manera instantánea. De poco sirvieron los esfuerzos de los empleados por impedir lo que estaba ocurriendo. Ellos iban desarmados. ¿Y quién les agredió con los cuchillos? A una de las cuidadoras, Marita Blindemann, de 54 años. La mató a golpes con el mango de sus armas. Cuando llegaron las autoridades y las ambulancias, el interior de la guardería parecía el escenario de una película de terror. El concejal Theo Janssens, que acudió al lugar de inmediato, dijo lo siguiente: había sangre por todas partes. Era increíble. De verdad fue una masacre. El asesino fue inmediatamente hacia los bebés. Los más pequeños se encontraban en sus cunas.
Seguramente dormían cuando lo sorprendió. José Manuel, ¿qué hizo mientras el asesino? Kim había abandonado la guardería unos minutos antes y lo hizo muy tranquilo. Él caminaba por la calle como si no hubiera pasado nada. Se montó de nuevo en su bicicleta, se dirigió a un municipio cercano y allí es donde fue detenido por la policía. Y cuando uno de los agentes le preguntó que a dónde iba, él respondió: a una consulta psiquiátrica. Era un vacilón, era una forma de burlarse de la poli. Lo era. De hecho, después de decir eso, comenzó a reírse a la manera tan popular del Joker. Y lo espantoso es que cuando los agentes registraron sus bolsillos, encontraron el plano con las guarderías y descubrieron que había una que estaba muy cerquita de allí. El asesino iba camino de otro centro infantil para continuar su masacre. Parece que él continuó con ese tono burlesco, ¿no? Durante todos los interrogatorios, Joaquín de Gelder no contestó a ninguna de las preguntas, pero es que todo el rato estaba riéndose a carcajadas. Y algo muy importante, los análisis que le realizaron demostraron que no había consumido drogas y que por lo tanto fue consciente en todo momento de lo que hacía. Pues bien, ya en prisión, en el municipio de Brujas, tuvieron que alimentarlo por vía intravenosa porque se negaba a comer. Abrimos la puerta de nuestro juzgado y al fondo, en el atril, está su señoría, el juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Oiga, ¿tiene trascendencia jurídica el hecho de ir disfrazado para cometer un delito? Pues sí. El Código Penal considera que actuar tras un disfraz o atuendo que oculte o distorsione la identidad es una circunstancia agravante en caso de delito. Pero sin embargo, pues como en muchas ocasiones el código pues no recoge con los principios, por lo cual pues entiéndase un disfraz, vestimenta, maquillaje, por lo cual es caso por caso lo que la jurisprudencia viene determinando esta aplicación del agravante. El 22 del Código Penal pues establece las agravantes genéricas y entre ellas la de disfraz, pero que este disfraz, para que sea considerado como agravante, pues debe estar preconcebido a la comisión del delito. Esto es, que debe ser un elemento clave para el planteamiento, ejecución y resultado del mismo. Esto significa que si el acusado cometió un delito disfrazado porque las circunstancias así resultaron, y no porque lo necesitara para llevar a cabo el delito, pues no se considerará agravante. Por ejemplo, el Supremo pues ha considerado el agravante de disfraz cuando unos individuos pues cometieron un robo con lesiones porque tenían un pasamontañas, el típico supuesto del robo a un banco con una media, etcétera. Bien, es verdad que hay fechas en el año, por ejemplo, las fechas de difuntos, en la aplicación extranjera de Halloween, el carnaval, que pueden desembocar en malos entendidos. Pese que algunos de ellos que van disfrazados pues puedan infringir leyes de protección de seguridad por portar armas, sin embargo el uso del disfraz pues no representa un peligro per se, puesto que no es ilegal disfrazarse. Puede haber supuestos de pánico, como por ejemplo pues ha habido los disfraces de payaso o de Papá Noel, y si hay pánico y se puede actuar en legítima defensa, pues entendemos la jurisprudencia que no se puede actuar por propia cuenta por un pánico. En definitiva, para que se considere la existencia de agravante de disfraz, un elemento objetivo que es la utilización de un medio para cubrir o desfigurar el rostro. 2. Un elemento subjetivo que es el propósito de evitar la propia identificación, y el cronológico que ha de ser cometido con el disfraz. No se aplica posteriormente para no identificar a la persona. En todo caso, lo que sí se tiene que tener en cuenta que la utilización de un medio para cubrir o desfigurar el rostro es la aplicación esencial para la aplicación del agravante, Adolfo. Señoría, gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. Abrazos.
Ante la masacre de Dendermonde, la sociedad belga se sintió espantada. El primer ministro Herman Van Rompuy dijo: "El país está escandalizado y de luto por este acto abominable de violencia". Mientras tanto, los medios de comunicación apodaron a King como el Joker de Dendermonde. El multitudinario homenaje a las víctimas fue emotivo, con niños portando muñecos de peluche para honrar a aquellos que habían fallecido de manera tan cruel. José Manuel, ¿es cierto que King de Gelder se inspiró en un cómic concreto para su masacre? Al parecer se inspiró en una serie de cómics, era titulada Tierra de Nadie, donde el Joker, en la noche de Navidad, secuestraba a muchos niños en una ciudad, aunque no llega a matarlos. Lamentablemente, tras la masacre de Dendermonde, un usuario francés de Internet llegó a crear un grupo en Facebook en el que apoyaba y admiraba el acto brutal que había cometido King. El grupo se llamaba La Hermosa Masacre y tuvo asombrosamente una buena aceptación. Finalmente, las denuncias de varios usuarios de la red social provocaron que el grupo fuera cancelado de forma definitiva. Abrimos otro expediente. Ocurrió en la noche de Halloween del año pasado en Colombia. Dicen los testigos que un hombre disfrazado de payaso, a bordo de una motocicleta, mató a un transeúnte. Vamos a recordar esta noticia junto al investigador y escritor Esteban Cruz. Él es autor de, entre otros libros, de Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, de Ediciones P. Querido Esteban, buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. Muy buenas noches y gracias por la invitación esta noche. Esteban, ¿de qué manera se produjo el ataque de este hombre vestido de payaso? Tenemos que entender algo que es bastante extraño y que está sucediendo en todo el mundo, y es la oleada de payasos asesinos y que aparecen en Halloween. Esto sucedió en Halloween, justo en la época en que la gente se disfraza y se viste, y este señor se aprovechó de esto, se disfrazó de payaso, subió en una motocicleta de alto cilindraje, de estas motocicletas usadas por el sicariato, las bandas, por las de cobro, les decimos en Colombia, acciones criminales organizadas, como dice su nombre, para matar, y para matar a aquellos que le deben dinero y a aquellos que les han quedado mal a los narcos, a los grandes capos. Pues bien, este sicario, hoy sin identificar, usó una motocicleta de alto cilindraje, se acercó a una persona que iba caminando por la calle que se llama Alexander Velázquez, o se llamaba Andro Alexander Velázquez, que para muchas personas es alguien que no tenía antecedentes, un simple transeúnte, alguien que simplemente estaba en el lugar equivocado cuando se acercó a esta moto, y por detrás un hombre totalmente disfrazado de payaso le disparó en la cabeza. ¿Son habituales en Latinoamérica este tipo de crímenes cometidos por personas disfrazadas? Realmente se ha utilizado siempre las máscaras, como en otros lugares del mundo. Se ha utilizado también formas de taparse la cara que aquí llamamos los pasamontañas, que son una especie de, pues no son máscaras, solo se ven los ojos, son para el frío, pero se han utilizado por las guerrillas, por los paramilitares, para ocultar la identidad. Sin embargo, este caso es un caso extraño porque primero la víctima no tenía nada que ver con problemas legales, era una persona común y corriente, y segundo, todavía no se ha podido capturar. Y lo más terrible es que las personas que estaban cerca, lo único que decían era que era una persona disfrazada de payaso, pero que el disfraz no era común y corriente, sino que estaba hecho para espantar, pues no era un payaso de los que son chistosos, de los que dan risa, sino era uno de esos payasos que dan terror. ¿A partir de aquí se ha tomado algún tipo de medidas para evitar que la gente salga a la calle con máscaras en fechas tan señaladas? Hasta ahora no, y realmente es un caso excepcional, porque durante esas fechas generalmente no ha habido muchos crímenes. Sin embargo, pues el crimen asustó a gran parte de esa zona, del barrio Boyacá,
del noroccidente de Medellín, pero hasta la fecha, como digo, no se fue, por qué lo hizo, y no se ha vuelto a repetir este crimen horrendo del payaso enmascarado. Sin embargo, en México, un poco más lejos de acá, en Chiapas, también el mismo día, alguien en una ciudad que se llama Tuxtla Gutiérrez, un joven de 17 años estaba en un parque y alguien vestido de payaso también con una motosierra y lo hirió. No lo llegó a matar, pero lo hirió. Algo que realmente tiene alerta cada vez que se en los países latinoamericanos frente a estos crímenes. Esteban Cruz, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches a la audiencia. Y de un caso de un sicario disfrazado de payaso en Colombia, damos el salto ahora a Estados Unidos. Vamos a conocer el expediente de una mujer que también disfrazada de payaso asesinó a la esposa de su amante. Creo que me atiende ya José Gallego Espina, periodista colaborador de El Español en Estados Unidos. José, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de un asesinato cometido hace ahora casi 30 años, pero que terminó de resolverse el año pasado. El crimen arranca en la mañana del 26 de mayo del año 90 en el municipio de Wellington. ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, el suceso, como bien dices, tiene ya casi 30 años. Estamos hablando del condado de Palm Beach, uno de los condados más adinerados, por así decirlo, de Florida. Allí estaba una mujer, una ama de casa, Marlene Warren, estaba haciendo sus labores una mañana más. Su hijo estaba en su habitación y su marido estaba trabajando, se había marchado a trabajar. A través de la ventana de su casa vio como por el porche se acercaba un payaso, una persona disfrazada de payaso, pelo rojo, nariz roja, llevaba un par de globos, en uno se podía ver una imagen de Blancanieves, en otro un mensaje que decía "eres la mejor" y un ramo de flores. Marlene, pues sorprendida, abrió la puerta pensando que se trataba de alguna sorpresa o de algún regalo. El payaso le entregó en mano el ramo de flores, los globos, y acto seguido se sacó una pistola de la chaqueta, apuntó a la cara de Marlene y le descerrajó dos tiros que le acertaron de lleno en la cabeza, le atravesaron la cavidad bucal, se le alojaron en la garganta y la dejaron agonizando sobre el suelo. El hijo bajó corriendo y se encontró con la escena, la madre agonizando, el payaso allí todavía, alcanzó a verle el color de los ojos al payaso, vio que los ojos los tenía de color marrón, y cómo se marchaba en un coche blanco. Eso es básicamente el suceso. Correcto. Hay que recordar que en ningún momento se le vio el rostro al payaso. Eso provocó que la investigación posterior fuera muy complicada. ¿Sospechó la policía de alguien en primera instancia? En primera instancia no, como bien dices, el payaso tenía la cara totalmente maquillada y claro, la única pista, digamos, es que había un coche blanco y que los ojos eran marrones. A partir de ahí la policía inició una serie de investigaciones que llevó bastante tiempo, pero fue tirando del hilo y poco a poco sí fue cercando a los principales sospechosos, digamos. Para la policía, los agentes siempre tuvieron claro que de alguna forma el marido de Marlene, Michael Warren, que estaban casados en segundas nupcias, tenía algo que ver con el crimen. Además, se rumoreaba entre los compañeros de trabajo de Michael que él tenía algún tipo de relación con una compañera, una chica que allí trabajaba, que se llamaba Sheila. Entonces la policía empezó a centrarse en ellos dos, en estas dos personas, y se daba la circunstancia de que poco a poco empezaban a conocerse detalles que apuntaban a que había sido una mujer la que había adquirido un traje de payaso en los días antes al crimen y que esa misma mañana acudía a una tienda cercana a comprar un ramo de flores y dos globos una mujer, y las descripciones coinciden en señalar que ella era de pelo castaño y ojos castaños, con lo cual digamos que encajaba en el perfil. Sheila King, empleada de Michael Warren, el marido de la víctima. La policía ya sospechaba que había una relación sentimental entre ambos, entre Michael y Sheila. ¿Hablamos solamente de móvil pasional o también de móvil económico? Pues
es interesante porque los dos móviles se entrecruzan. Antes de seguir, conviene aclarar que el juicio todavía no se ha celebrado, con lo cual no podemos hablar todavía con total certeza de quién es el culpable, aunque todas las pistas indican a Sheila. Aquí son dos motivaciones diferentes. Aparentemente, según los testimonios que se han ido recabando durante estos años, Sheila estaba locamente enamorada de Michael, de su compañero de trabajo y marido de Marlene. Este podría ser el móvil para ella. Ella había reconocido públicamente frente a testigos que estaba enamorada de él. Él, en cambio, no parece que fuera el móvil pasional lo que le llevara a articular o a diseñar este plan, sino más bien el económico. Él y Marlene tenían una serie de propiedades en conjunto, que gestionaban una serie de propiedades inmobiliarias y un concesionario de vehículos de alquiler, y aparentemente tenían una muy mala relación. Se habían peleado en numerosas ocasiones y ella, la asesinada, la víctima, le había llegado en alguna ocasión a decir que como siguiera así la cosa, pues se iba a quedar sin nada. Aparentemente, y a tenor de las investigaciones policiales, ha sido o fue, digamos, el móvil económico, porque una vez que se produjo el asesinato, la policía pudo detectar una serie de movimientos financieros en las cuentas del marido y de familiares del marido, que indican que todo estaba organizado para recibir los cobros de los seguros de las propiedades y de los seguros de vida de Marlene. Pasaron casi 3 décadas. Sheila y Michael, los amantes, curiosamente se habían casado y ahora sí, se produce la detención de la mujer. Esto ocurrió el 27 de septiembre del año pasado. ¿Con qué información contaba ahora la policía para imputarla? La policía, en el momento en el que se produjo el crimen, hablamos de los años 90, la policía tenía testimonios, registros, tenía indicaciones, pero no tenía una prueba definitiva, sobre todo porque esta pareja de amantes negaba que ellos estuvieran relacionados, negaban que hubiera ninguna relación amorosa entre ellos. El caso, la policía pidió a la Fiscalía del Condado que arrestara y que imputara a estos dos individuos, pero la Fiscalía no lo veía, no lo terminaba de ver claro. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos no existe, como en España, la acusación particular. Aquí es la Fiscalía, es una acusación pública la que lleva los casos adelante en lo que a criminal se refiere, y no lo veía claro. Entonces el caso se quedó paralizado, pasaron los años y estaba a punto de prescribir, cuando en el año 2014 el condado inyectó una serie de fondos económicos a la policía, que decidió reactivar una serie de investigaciones que estaban a punto de cerrarse, digamos, de prescribir judicialmente. Entre ellas esta. ¿Qué ocurre? Que a partir del año 2014 la policía cuenta con nuevas técnicas. Podemos, por ejemplo, la prueba del ADN, y con los restos que encontraron en el coche de la payasa que atacó y que disparó a Marlene, cotejaron esos datos con la información genética que tenían de Sheila, y coincidía. Entonces se reactivó, digamos, la investigación, intentaron localizar a Sheila, que ya no se llamaba Sheila King, sino que se llamaba Sheila King Warren, porque, como bien habías dicho, se había casado con Michael en Las Vegas en el año 2002, y procedió a su detención en Virginia, que era donde ahora vivían, en el estado de Virginia, el pasado septiembre. Desde entonces la investigación ha continuado y se está a la espera de fecha para el juicio de Sheila, porque de momento la policía no ha detenido ni hay ninguna acusación formal sobre Michael. Es curioso porque, en fin, la implicación de Michael en el asesinato, hay muchos motivos para pensar que él de alguna manera estuvo incriminado, ¿no? Efectivamente, pero si tenemos en cuenta que la única prueba biológica recae sobre la persona que disparó el gatillo y que estuvo en ese porche, y que es, o que se piensa que es Sheila, la policía no tiene más que especulaciones para digamos, implicar a Michael. Además, hay que tener en cuenta que Michael tiene una coartada. Él estuvo con unos compañeros de trabajo en el momento en el que se producía el crimen, y hay testimonios.
Sin embargo, efectivamente, la policía ha conseguido otra serie de testimonios que lo vinculan de alguna forma. Por lo tanto, parece, o todo lleva a pensar, que durante el juicio podría haber alguna novedad. Asimismo, la persona que desde luego tiene en su mano incriminar a Michael es, sin lugar a dudas, Sheila. Todo dependerá de si ella confiesa o no. Ella está ahora mismo en prisión. La Fiscalía está pidiendo para ella pena de muerte, y dependerá de ella aclarar las circunstancias del crimen. Pero en toda la investigación policial hay una serie de testimonios, tanto de compañeros de trabajo de la época de los años 90, cuando ambos, Sheila y Michael, trabajaban en el concesionario de coches, que hablaron entonces y han hablado ahora, que parece que, en fin, que vienen a dejar claro que Michael estaba detrás de esto. José Gallego Espina, colaborador de El Español en Estados Unidos. Gracias por atenderme y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. De la siniestra figura de dos payasos asesinos, pasamos ahora a otro personaje, entrañable en situaciones normales, pero que causó pavor en los Estados Unidos. Se trata de otro Santa Claus, aunque detrás de aquella máscara de pintura se ocultaba el rostro de un brutal asesino, Bruce Pardo. José Manuel, ¿de quién estamos hablando exactamente? Bruce nació en Chicago, en el estado de Illinois, en el año 1963. Y era un hombre que parecía tener una vida idílica junto a su esposa Silvia, con la que se casó en enero del 2006, porque él ganaba un sueldo muy elevado como ingeniero eléctrico en una empresa de radares, y eso le permitió habitar en una casa de $500,000 ubicada al norte de Los Ángeles, sobre una colina. Incluso, antes de ese empleo, había trabajado en el laboratorio de propulsión de la NASA en Pasadena. Aquel matrimonio idílico terminó en divorcio. Sí, en realidad ocurrió una serie de circunstancias que marcaron negativamente la vida de Bruce. Una fue su divorcio, a raíz de unas infidelidades que fueron descubiertas por su mujer, pero es que además nuestro protagonista se quedó sin trabajo y eso hizo que pasara por penalidades económicas hasta el punto de que solicitó al juez una pensión por parte de su esposa. Pero el juez se decantó por todo lo contrario, le obligó a que fuera él quien pagara la pensión de su mujer. ¿Es cierto lo que he leído, que este asesino Bruce Pardo tenía un hijo con otra mujer? Sí, era de una relación anterior, de una exnovia. Era un niño que había sufrido un accidente en 2001, cuando se había dado un golpe en la cabeza al caer de una piscina, y tenía daños cerebrales importantes. Aún así, parece que Bruce se había desentendido completamente de él, a pesar de que la madre solicitó una pensión, sobre todo para poder costear la atención médica, pero él nunca aportó nada. La vida de Bruce Pardo era una completa ruina. Sin dinero, con deudas por todas partes, viviendo de unos ahorros que se agotaban cada vez más rápido, y sin ser capaz de encontrar un empleo, pasaba todo el día comiendo, durmiendo o viendo la tele. Era su manera de sortear la depresión severa que le acosaba a cada rato. Así es como comenzó a regocijarse, teniendo fantasías en las que mataba a la gente para vengar de esa manera el vuelco que había dado su existencia. Pero José Manuel, de cara a los demás, él parecía una persona encantadora. Él hacía un gran esfuerzo por parecer una buena persona delante de sus vecinos, de sus amigos, incluso también de su mujer, pero lo que ellos no sabían es que durante meses Bruce había estado comprando armas, munición. Su casa se llenó de todo tipo de pistolas, de revólveres, navajas, cuchillos. Incluso había llegado a fabricar un lanzallamas casero. Tenía poco dinero, pero el poco que tenía lo invertía en coleccionar un buen arsenal. Y llegó el otoño del año 2008. En esa fecha, Bruce fue a una tienda de disfraces para comprar un disfraz de Santa Claus. En diciembre de aquel mismo año 2008, el divorcio se hizo efectivo. Aquello provocó un ataque de ira en Bruce Pardo, pero supo disimularlo delante de todos. José Manuel, y llegó el día de Nochebuena, el 24 de diciembre.
Una fecha maldita, desde luego. Esa noche Bruce se puso su disfraz de Santa Claus, se lanzó a la calle para vengarse de su destino de la forma más espantosa. Cerca de las 12 de la noche, acudió a la casa de sus suegros, pegó en la puerta y abrió una niña pequeña que estaba de visita aquel día. Una niña a la que se le iluminó el rostro al ver delante suya a Santa Claus. Sin ningún tipo de remordimiento, Bruce le pegó un tiro en la cara, destrozándosela por completo. Me imagino que ante el sonido del disparo se sembraría el caos en la vivienda. Claro, todos se levantaron espantados, pero Bruce se fue adentrando en la casa y comenzó a disparar a lo loco, aunque es cierto que luego, al ver que había varias personas que solamente estaban de visita, a las que no conocía, se centró en matar a los familiares de su exmujer. Sus propios suegros, José Ortega y Alicia Sotomayor, murieron tras ser tiroteados por el que hasta hace bien poco había sido oficialmente su yerno. Oye, siendo, en fin, intuyo, el objetivo su exmujer, ¿ella estaba en la vivienda? Efectivamente, con ella se tropezó algo después y también la mató de varios disparos. Durante los pocos minutos que duró este tiroteo, cayeron muertos también sus antiguos cuñados, sus 2 mujeres y también los niños que estaban por allí. En total, hablamos de que de las 25 personas que se encontraban aquella noche en la casa, fallecieron 9. Y aparte fueron muchos los que quedaron heridos y algunos además de gravedad. Después de la masacre, Bruce Pardo pasó a la segunda parte de su plan. Llevaba consigo el lanzallamas casero y provocó un incendio que en poco tiempo arrasó con la vivienda. Luego quemó algunos coches aparcados cerca de la casa. Ante el nerviosismo del momento, una parte del disfraz de Santa Claus se quemó y el plástico se pegó a su piel, provocándole graves quemaduras a Bruce, aunque logró escapar a pesar del dolor, huyendo en dirección a la casa de su hermano. José Manuel, ¿qué encontró la policía cuando acudió a la vivienda de los suegros de Bruce? Pues encontró una escena completamente dantesca. Había de todo: cadáveres calcinados por el incendio, supervivientes que gritaban de dolor y encima los testigos aseguraban que el asesino era un hombre disfrazado de Santa Claus al que no pudieron verle el rostro. Pero decíamos que a él se le pega el plástico a la piel, pero que a pesar de eso logra escapar. ¿Qué hizo Bruce después de su huida? Pues esta parte es curiosa porque, estando refugiado en casa de su hermano, no sabemos ya si por remordimiento por lo que había hecho o por miedo a ser detenido y ser ingresado en prisión, el caso es que se pega un tiro en la cabeza y muere al instante. Pero eso sí, parece que había pasado por su mente el huir a Canadá, porque encontraron en sus bolsillos no solamente $17,000, sino también un billete de avión desde Los Ángeles hasta el país vecino. Repasando la documentación de este expediente, sí que puedo observar que hubo una extraordinaria repercusión mediática. Mucha, tanto por el crimen en sí como por las circunstancias. Era difícil creer que una persona que nunca había dado muestras de violencia hubiera planeado una masacre como aquella, y además simplemente por tener problemas económicos. De hecho, una exnovia de Bruce, Carol Sánchez, que lo había conocido cuando ambos coincidieron en el instituto, llegó a declarar lo siguiente: no puedo creer que esté viendo a mi exnovio en la televisión y a todos aquellos a quienes destruyó la vida. Estoy destrozada. Era una persona amable. Nunca hubiera pensado que era capaz de hacer algo así. Y cuenta que en el coche en el que Bruce huyó llegó a instalar incluso un explosivo. ¿Esto es cierto? Sí, parece que sí. Dicen las crónicas de prensa que cuando los agentes registran el vehículo se dieron cuenta de que Bruce había instalado una bomba de fabricación casera. Y de hecho, en el momento en el que intentan desactivarla, llegó a estallar, pero por suerte no alcanzó a nadie. José Manuel, existe otro dato interesante y espeluznante: la sospecha de que Bruce pensaba matar también a su propia madre. Pues sí, al parecer la madre de Bruce tenía buenas relaciones con Silvia, con su exmujer, e incluso pensaba ella, la madre, asistir a la celebración de aquella Nochebuena. Y el caso es que Bruce lo sabía, por eso se sospecha que también planeó matarla a ella, pero en el último momento la mujer enfermó y no fue a la vivienda de la masacre.
Llamamos ya a la puerta de nuestro detective privado, criminólogo, director de seguridad. Él es Enrique Vega. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo se produce la investigación de los asesinatos de Bruce Pardo? Una vez la policía recibe el aviso por parte de una de las víctimas que consigue escapar malherida con un tobillo roto al saltar de un segundo piso y entrar en la casa de un vecino, se inicia el protocolo policial y sobre la marcha, con las nuevas denuncias telefónicas, se inicia el protocolo antiincendio. La policía al llegar, dado que no puede acceder a la casa, se dedica a tomar declaración a todas las víctimas que han podido huir de la casa y a hacer inspecciones oculares de las zonas colindantes a la vivienda. En las distintas declaraciones consiguen un perfil más o menos claro del sospechoso que había tenido tiempo de huir y nadie había podido confirmar con qué medios lo había hecho. En ese momento se empieza la búsqueda cercana de un hombre de ojos azules, pelo corto y castaño, dientes naturales y bien afeitados, vestido con una camiseta térmica de color negro, un cinturón, pantalón, calcetines y zapatos de color negro. La búsqueda se intensifica en el momento que localizan un vehículo Toyota de color gris cerca de la casa, con un traje de Santa Claus y algunos elementos incriminatorios. Para la policía parecía una prueba evidente. Debido a la deflagración que se había producido dentro de la casa, se tomaron precauciones sobre la manipulación del vehículo y efectivamente el grupo explosivo pudo comprobar que el vehículo había sido dejado como una trampa bomba, que detonaría por alivio de presión al retirar el traje de Santa Claus. Estaba tan bien diseñada que fue imposible desactivarla y el vehículo acabó explosionando. Debido a ello, las pruebas que se pudieron recabar del vehículo fueron pocas y en el interior de la casa ocurrió exactamente lo mismo. El uso de una especie de lanzallamas casero, construido con dos bombonas, una de oxígeno y otra de queroseno, y en ellas con un mixto fulminante, escondido en una caja de regalo, esta vez lo usó para perpetrar las ejecuciones, incendiar la casa y no dejar huellas en la misma. Tanto es así que la casa ardió totalmente y fue imposible incluso identificar exactamente a las víctimas, de las cuales solo algunas pudieron ser identificadas por las piezas dentales que conservaban. Se pudo comprobar en la inspección ocular de la casa que había usado dos pistolas del mismo calibre que una vez agotadas las había dejado en el escenario del crimen. Y de los cuerpos, aunque no se pudo definir si habían muerto del fuego o de los disparos, sí se pudo confirmar que todos habían sido disparados a modo de ejecución de un disparo en la cabeza. El escenario, debido a las altas temperaturas, no pudo ser inspeccionado hasta mucho más tarde de lo que se hubiera necesitado, algo que hubiera dado al asesino muchísima ventaja para huir. El crimen estaba organizado desde 6 meses antes. Había dejado un vehículo alquilado con nombre falso como señuelo y había huido en otro vehículo diferente. Y aún así, encontraron otro vehículo distinto preparado en la casa del abogado de su exmujer para perpetrar un nuevo crimen y hacer una nueva huida definitiva. En sus planes también estaba asesinar pues a su exmujer y a toda su familia, incluso tal como hemos comentado, a su madre. Pero solo la mala suerte truncó los planes de Pardo. La deflagración produjo que el traje de mala calidad de Santa Claus se le pegara a la piel y que le produjera quemaduras de tercer grado en gran parte de sus extremidades. Estas quemaduras son muy profundas y producen un grandísimo dolor. Además, se veían perfectamente por lo que no hubiera podido esconderlas en su huida. Pardo condujo durante 40 kilómetros hasta casa de su hermano y posiblemente fueron minutos insufribles, y de los que se encontró rastros de cocaína en su cuerpo, que consumió para perpetrar los crímenes, se puede suponer que pasado unas horas la droga dejaría de hacer efecto en su cuerpo. Todo ello posiblemente lo empujó a acabar con su vida a no ver otra salida, dejando su plan de escape que se fundamentaba en dinero en efectivo adherido a su cuerpo, una peluca, un billete de avión, que en principio pensaron era en dirección a Canadá y que finalmente se le ocurrió que era para otro estado de Estados Unidos, donde se había buscado la coartada de la visita a un antiguo compañero al que nunca visitó y las distintas pistas falsas que había ido dejando en el camino para confundir a la policía. Y en ello ganar tiempo en su vida en el vehículo que había dejado preparado con mapas, ropas limpias y el tanque lleno. El cuerpo fue hallado por su hermano en su casa sobre las 3:30 de madrugada de esa misma noche y encontraron 2 pistolas más delante de él, que también había usado en los asesinatos, y el arma larga de gran calibre que había usado en el suicidio. En la inspección de su domicilio se encontraron distintas armas, mucho más combustibles del tipo del usado en el incendio,
y más de 250 cartuchos de las distintas armas que usó. En definitiva, un Santa Claus asesino que solo la suerte truncó sus maléficos planes. Enrique, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. Gracias. Una matanza como esta, provocada por un personaje habitualmente relacionado con la felicidad, pero que ahora se había convertido en un verdugo despiadado, provocó que los periódicos abrieran sus portadas con un titular inquietante: El Santa Claus asesino. Un Santa Claus que dejó huérfanos de padre y madre a 13 menores de edad. Unos niños que jamás olvidarán aquella Nochebuena del año 2008. Jingle bells, jingle all the way.